aprovechando. Gracias por venir. Y me gustaría comenzar a conversar contigo, Tarek, sobre este tema y sobre estas reflexiones que yo acabo de hacer, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar, referir y coincidir contigo en el aspecto sustancial de la propuesta que hace el ciudadano jefe de Estado Nicolás Maduro como un hecho positivo. Es decir, una comisión donde los temas centrales sean la paz, la justicia, la verdad, que convoque a factores de la sociedad venezolana, siempre va a tener un elemento, yo diría, de distensión. Y a Venezuela le hace falta mucho este año diálogo, entendimiento, acuerdo, más que choque entre poderes, más que violencia verbal, más que acciones que pudieran perturbar la estabilidad política del país. Por lo tanto, de entrada, voy a referirte que ese día en que el ciudadano presidente de la República acudió a la Asamblea Nacional, el pasado sábado, viernes, él nos solicitó de manera formal también que participásemos en esa comisión como Poder Ciudadano. O sea, que el Poder Ciudadano va a estar ahí también colaborando, cooperando. Y particularmente, fíjate, Vladimir, la Defensoría del Pueblo, no sé si recordarás cuando en la Constituyente redactamos todas las competencias y las propias resoluciones que hemos hecho nosotros durante el año 2015 para fortalecer esas competencias que la Constitución tiene, particularmente de las instituciones venezolanas, de los poderes públicos del país, es prácticamente el órgano para el diálogo, para el equilibrio, para el debate, para el acuerdo entre las partes, para sentar a las personas en función de un objetivo común y resolver, obviamente, los múltiples problemas de la sociedad venezolana. Y desde ahora, lo digo públicamente, lo dije ese pasado día viernes, nosotros nos ponemos a la orden de esa comisión y de ese diálogo, y que yo solicitaría que ojalá entre todas las partes se concreten los resultados, exista la buena voluntad. Y ¿por qué no? Tenemos que ser optimistas. O sea, ¿tú no crees que el gobierno, como yo lo planteo, pueda dar una muestra de su voluntad política, por ejemplo, con algunas medidas de gracia, por ejemplo, para algunas personas que están detenidas o para algunas personas que están sometidas a persecución? Fíjate, allí yo siempre he sido, como tú conoces... Ese es un instrumento que a lo largo de la historia ha funcionado. Yo he sido muy respetuoso de la cooperación entre poderes públicos, es decir, y de las decisiones que cada poder tiene. En este caso, el ciudadano presidente de la República tiene sus atribuciones. Nosotros tenemos las nuestras, yo no voy a solapar ninguna. Obviamente él estará pensando como jefe de Estado todas estas consideraciones, pero tú me permites, por ejemplo, cuando hablas de ese tema, referir cosas que la Defensoría del Pueblo ha hecho conjuntamente con otro poder, que es el Poder Judicial. En el equilibrio y en el principio que te dije, para mí es la regla de toda democracia, que es el principio de cooperación entre poderes públicos, no de perturbación entre poderes públicos. Sobre temas vinculados, por ejemplo, a los hechos del 2014. Nosotros hemos actuado de manera muy responsable, con papeles en la mano, con documentos en la mano, en el caso que son medidas sustitutivas, producto de afecciones de salud de algunos privados de libertad, con los exámenes forenses en la mano, con las medicaturas forenses en la mano, para otorgar o para solicitar medidas a favor de ciudadanos venezolanos que han estado privados de libertad y que podían merecer o una libertad condicional, repito, o una medida humanitaria. Yo te pudiera mencionar 11 de esos casos, si tú me permites rápidamente. Nosotros hemos actuado a favor, por ejemplo, de que se le diera la medida sustitutiva a Daniel Ceballos, a María Magalis Contreras, al propio Antonio Ledesma en el momento de su operación, a Miguel Ángel Nieto también por motivos de salud, a Cristian Holdak por motivos de salud, todos ellos privados de libertad en centros penitenciarios que hoy están, unos en su residencia y otros, para terminarte la lista, en libertad condicional, bajo régimen de presentación. Marcelo Croato, Pablo Estrada, Andrés León, Gerardo Resplandor, Raúl Baduel, Inés González. Son 11 casos concretos donde hay una demostración palpable
de la voluntad no solo institucional de la Defensoría del Pueblo, sino también del Poder Judicial. Porque estos casos no los tramitamos nosotros, si me permite, de manera individual. Son trabajos que se hacen con los tribunales, con la sala penal del TCJ, se evalúan y finalmente... Eso está bien, pero tú sabes que la política se hace con gestos. Bueno, y esto... Por ejemplo, fíjate, hay 3 jóvenes que fueron electos diputados suplentes el pasado 6 de diciembre y están presos. Por ejemplo, un gesto hacia la reconciliación sería... Nosotros vamos a recibir, por actuar en esos cierto... casos, Romy Montilla, Enzo Prieto vamos a recibir a la abogada de estos ciudadanos en las próximas horas, donde nos van a entregar la documentación que acredita lo que ellos denuncian. En razón de ello, teniendo nosotros los documentos oficiales de lo que ellos revelan, nosotros actuaríamos ante el Poder Judicial sobre este tema. Es un caso que me transmitieron incluso el pasado día viernes, cuando se dio la alocución del ciudadano presidente de la República, y hemos acordado con todo el respeto evaluarlos y estudiarlos como debe ser. Claro, pues fíjate, te cuento mi experiencia personal que tú la conoces. Cuando Rafael Uzcategui fue electo suplente mío en el Congreso, en el viejo Congreso, él estaba preso. Yo fui electo principal, era mi suplente. Yo me desincorporé para que él se incorporara. Es decir, eso fue la vez en que nos tocó coincidir en el Congreso bicameral, el 98. Eso fue en el año, no fue en el 93. Previo, o sea, lo que te en quiero el decir 93. Que efectivamente es una legislatura anterior. Hay una experiencia previa que, y bueno, David Nieves salió en libertad. También bueno, vuelvo y te repito, dentro de lo que tú me has consultado, yo te he respondido de manera muy concreta y directa. Yo no evado la respuesta. Yo sé que no. Te he dicho que vamos a recibir a sus abogados. Ellos tienen sus abogados, ya se han comunicado con nosotros vía telefónica, y también en lo personal, algunos parlamentarios nos sugirieron ese tema, y en las próximas horas, teniendo los documentos en mano, contrastándolos, haremos la diligencia a que haya lugar. Vamos a hacer una pausa. Antes de regresar, antes de irnos a la pausa, les recuerdo que pueden escribir